Buen día, buena tarde, buena noche. Soy Alejandro Calvillo. La columna de esta semana la he titulado Funcionarios públicos al servicio de las corporaciones. Para las grandes corporaciones transnacionales, los mexicanos somos algo así como unos consumidores de segunda, gracias a fuertes complicidades que han establecido con diversas instituciones y funcionarios. ¿Cómo es que una empresa como la automotriz Hyundai importa a México de la India el modelo más barato que vende nuestro país, con un nivel de seguridad que pone en riesgo la vida de los pasajeros si chocan solamente a 50 kilómetros por hora? Mientras esta misma empresa Hyundai produce en México y exporta a Estados Unidos el modelo más barato que vende allá, con un sistema de seguridad que permite la sobrevivencia de los pasajeros en una colisión en las mismas circunstancias. En su modelo más barato vendido en México, los pasajeros tienen un alto riesgo de morir, y en el vendido en los Estados Unidos, los daños a los pasajeros no serían graves. Pero, ¿cómo es también que no contamos con una norma que establezca las características básicas para que una mantequilla que compramos en el mercado sea realmente una mantequilla? Para que un yogur vendido en México por la empresa Danone tenga mucho menos proteínas que el que vende en Europa. ¿Cómo es que no podemos distinguir, por ejemplo, entre una tortilla elaborada tradicionalmente con masa de maíz nixtamalizado y una elaborada con harina refinada nixtamalizada, le llaman así, llena de aditivos que ha perdido las cualidades del grano entero? Los grupos de cabildeo de las grandes corporaciones han establecido esta lógica en que la política pública suele someterse a sus intereses económicos. Durante años consumimos jugos que no eran jugos, panes integrales que no tenían harina integral, y seguimos consumiendo productos que nos engañan al hacernos pensar que están elaborados en base a frutas o verduras, y no las tienen en una cantidad simbólica, 1%, 3, 4, 5%. Así consumimos una gran cantidad de productos que en verdad no deberíamos llamar alimentos. Siempre nosotros como consumidores sometidos al engaño. Al inicio de esta administración se dio un cambio muy positivo, un cambio profundo, muy importante en los grupos de trabajo de las normas oficiales mexicanas que establecen las características que deben contener los productos, desde la seguridad de un auto hasta la cantidad de proteína en un yogur. Las dependencias que participan en las normas comenzaron a ponerse del lado de la evidencia científica, de la academia, llegaron a invitar a organismos de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil no capturadas y manipuladas por las corporaciones. Una de las mejores expresiones de ese proceso fue sin duda el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas. En las reuniones del grupo de trabajo de la norma, se logró que prevaleciera la propuesta fundada en la evidencia científica y no en los intereses económicos. La experiencia que hemos tenido como organización al participar en la revisión de varias normas oficiales mexicanas nos ha permitido conocer en profundidad estos procesos. Las grandes corporaciones transnacionales intentan, por todos los medios, determinar la elaboración de estas normas. Lo venían haciendo de manera muy efectiva con la complicidad de las dependencias del gobierno, en especial de la Secretaría de Economía, que lleva la coordinación de estos grupos de trabajo. Las corporaciones no actúan en estos espacios ni en otros de manera directa, lo hacen a través de agrupaciones empresariales. El mayor grupo de presión de la industria de alimentos y bebidas venía siendo con México, bloqueando de manera muy efectiva que se establecieran las políticas que se recomendaban por los organismos internacionales y nacionales para combatir la epidemia de obesidad y diabetes, como sacar la comida chatarra de las escuelas, prohibir su publicidad a la infancia, los impuestos, el etiquetado, etc. En su informe sobre México, el exrelator del derecho a la alimentación, Oliver de Schutter, señaló que con México era uno de los principales obstáculos para que nuestro país implementara políticas de salud alimentaria. Sin embargo, hay ya un relevo. Ahora el principal actor no es con México en la captura de la política pública en materia de alimentación. Es el Consejo Nacional Agropecuario,
conocido por sus siglas como el CNA, un organismo emanado, hijo del Consejo Coordinador Empresarial. El CNA ha defendido el uso de los transgénicos, está en contra de la prohibición del glifosato, actúa contra el etiquetado frontal y se pone al servicio de las grandes corporaciones transnacionales y de sus intereses en las discusiones de las normas. Lo que me pareció incomprensible en el actuar de la CNA en un principio, al iniciar las discusiones de la norma 051 sobre el etiquetado frontal de advertencia, ahora ya lo entiendo muy claramente. La representante de la CNA en esas mesas de trabajo era experta en edulcorantes no calóricos como el aspartame, la sucralosa, etc. Es decir, productos que nada tienen que ver con la producción agropecuaria del país. Como parte del CNA y detrás de ella en el salón, se sentaban productores de caña de azúcar que estaban interesados en que la población entendiera que esos edulcorantes que les estaban arrebatando parte importante del mercado de endulzantes tenían riesgos a la salud. Sin embargo, la postura del CNA, la postura oficial, era la defensa de esos edulcorantes que al final se logró fueran etiquetados como no recomendables para niños en base a la evidencia científica. Era claro, la CNA no protegía a los agricultores nacionales, protegía a las transnacionales que producen y utilizan esos ingredientes sintéticos. Acaba de llegar a nuestras manos un documento reciente interno de la CNA, donde muestra las condiciones que consideran les permitiría detener que se establezca la segunda etapa del etiquetado de advertencia, que aplica un criterio de sodio más estricto en los productos para que lleven este sello octagonal de exceso de sodio. El documento muestra cómo el cambio de funcionarios reciente en la Dirección de Normatividad de la Secretaría de Economía favorece a sus intereses. El documento también presenta cómo el retiro de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de los grupos de trabajo de las normas de alimentos le permitiría bloquear esta segunda etapa del etiquetado. Es conocido que esta subsecretaría realiza un trabajo directo con los productores del campo y vela por sus intereses. La decisión de sacar a la Subsecretaría de Alimentación de los grupos de trabajo de la norma y de estas normas de alimentos fue tomada por el propio secretario de la Secretaría de Agricultura, también defensor de los transgénicos, el glifosato y las grandes corporaciones, un fuerte aliado de la CNA. Así es como se allanan el camino las corporaciones. Estas estrategias de política pública para capturar la política pública tienen sus consecuencias en la salud general de la población. El criterio de sodio que debe entrar en la segunda etapa es el criterio que se había establecido desde un principio en base a la evidencia científica para proteger la salud de la población. Si no se estableció desde un principio, fue porque se le dio una concesión a las empresas para que cumplieran este criterio en una segunda etapa. Ahora las corporaciones buscan no cumplirlo. El consumo de sodio está muy relacionado con la presión arterial, ya que a medida que consumimos más sodio, también aumenta la presión arterial. Por ello podemos ver que una de cada 10 muertes y una de cada 5 muertes prematuras por causa cardiovascular son debido a un consumo alto en sodio. Y la principal causa de muerte en nuestro país son justamente las enfermedades cardiovasculares. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo diario de sodio sea menor de 2 gramos, lo equivalente a 5 gramos de sal o una cucharadita diaria, nuestro país rebasa estas cantidades. El 64% de los adultos, el 82% de los adolescentes y escolares, así como el 73% de los preescolares, consumen cantidades de sodio que representan un riesgo a la salud. La principal fuente de consumo de sodio son los alimentos procesados y ultraprocesados, ya que contribuyen entre el 39% y el 50% del total de sodio que consumimos. Es importante bajar el consumo de sodio a nivel poblacional, ya que es una de las estrategias demostradas que son más económicas y rentables para reducir la presión arterial, así como la mortalidad y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Esta es la evidencia,
y todo está establecido para avanzar en esta segunda etapa del etiquetado frontal. Sin embargo, es notorio que las corporaciones están rehaciendo sus vínculos con dependencias del gobierno y funcionarios que más que servir a los intereses públicos actúan en beneficio de los grandes intereses privados. Es importante que, como ciudadanos, presionemos para que la política pública se haga en beneficio de la población y no a favor de las grandes corporaciones, que al final tiene consecuencias muy graves, como en este caso, consecuencias muy graves en salud. Muchas gracias.